Y ahora vamos a seguir platicando un poco sobre la teoría de matrices no negativas. En la clase pasada observamos lo siguiente. Se observó que si consideramos una lista de dos valores, lambda 1, lambda 2, que están dentro de R2, estos eran autovalores de una matriz. Los lambda i's eran autovalores de una matriz no negativa, lambda 1 y lambda 2. Lambda 1 y lambda 2 son autovalores de A no negativa. Y esta es la notación que optamos por no negativa, ¿no? A, por si acaso, es una matriz 2 por 2, entonces de pronto podríamos poner eso. Son los autovalores de una matriz no negativa. Aquí, por si acaso, observar que estamos contando repeticiones y además estoy haciendo la referencia de que sea una matriz 2 por 2, porque en el caso en que sean iguales, podría pasar que son autovalores de una matriz 3 por 3, 5 por 5, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, pero esto pasaba si y solo si. Sí, solo si sucedía de que el lambda 1 debería ser mayor o igual que un módulo del lambda 2. En realidad, valor absoluto. Acá unas observaciones finales. Una de sus compañeras comentaba de que entonces está concluyendo que estos valores siempre van a ser reales. Esto es decir, los autovalores de una matriz no negativa de tamaño 2 por 2, sus autovalores siempre van a ser números reales y la respuesta es sí. Ahora, esto último, por si acaso, es las dos condiciones que nosotros habíamos establecido. Porque que pase esto significa que lambda 1 debe ser mayor o igual que lambda 2, ¿no? Y además que lambda 2 deba superar a menos lambda 1. Y en ambos casos, entonces, se cumple lo que nosotros habíamos observado anteriormente de este primero. Es lo mismo que decir que el lambda 1 menos lambda 2 sea mayor o igual que 0. Y de este otro, que lambda 1 más lambda 2 sea mayor o igual que 0. Y esas eran las dos condiciones. Esas dos condiciones la podemos resumir en esta desigualdad donde se invoca el valor absoluto, ¿no? Entonces, con esto estaba completamente resuelto el problema de autovalores para matrices no negativas, pensando de que la dimensión de la matriz es 2 por 2. Bien. Ahora vamos a hacer referencia a un subproblema de esto, porque uno podría empezar a confundir, digamos, que el caso que yo considere simplemente una matriz no negativa pueda ser equivalente al caso de una matriz simétrica no negativa. Entonces, como antes vamos a decir una matriz A se llama o se dice simétrica no negativa, simétrica no negativa, sí, sucede que este A primero es simétrica y además con la notación anterior, este A es tal que sus entradas son mayores o iguales que 0. Podríamos jugar con este tipo de matrices, ¿no? 2, 1, 1, 0. Esta otra matriz, 1 medio, 1 tercio. Y acá podríamos jugar con 0, 2 tercios, 1 cuarto, 0, 1, 0, 0. Esta matriz, pero esta no es simétrica, entonces tendría que darle la estructura de matriz simétrica, ¿no? A ver, para que sea simétrica, este tendría que cambiar a 1, este tendría que cambiar a 1 cuarto, y finalmente este tendría que cambiar a 1 tercio. Esta ya es una matriz simétrica no negativa.
Y luego, en particular, nosotros dimos una solución a esta, y esa solución, por si acaso, era una solución particular. Yo les había dicho que la solución que optamos resolvía el polinomio, o sea, resolvía la ecuación, el sistema de ecuaciones lineales que se planteaba para resolver el sistema de ecuación. Dado de que yo quiero que sus autovalores sean los que deseo, ¿no? Entonces, esta también podría considerarse menos lambda 1 menos lambda 2. Esta era más, ¿no? Y esta era lambda 1 menos lambda 2. Lambda 1 menos lambda 2 y lambda 1 más lambda 2. En el caso en que se cumpla que lambda 1 sea mayor o igual que el valor absoluto de lambda 2, esta es mayor o igual que 0, ¿no? Si se cumple esa condición, esto va a ser mayor o igual que 0. Y también es una matriz simétrica. Mayor o igual que lambda 2. Entonces, acá lo que se gana cuando se considera matrices simétricas es que se reduce un poco las ecuaciones. Porque al final de cuentas, en el problema que nosotros planteamos, que básicamente, ¿cómo era el problema? Y ahora lo voy a describir de forma más resumida. El problema era lo siguiente, ¿no? Dado una lista de valores, y en este caso vamos a poder, dado lambda, que es igual a lambda 1, lambda 2, hasta lambda sub m, y vamos a pensar que esto es ahora un vector complejo, porque podría aceptar valores complejos. En el caso 2 por 2, y si yo quiero considerar una matriz no negativa, se observaba que este tenía que ser una lista de números reales puros. Pero en general puede ser complejo, porque si pasa de 2, nada nos impide que el tercer autovalor podría ser complejo, el cuarto autovalor complejo, etcétera, etcétera. Bueno, y al final de cuentas no hay error, ¿no? Porque si n es igual a 2, de todas maneras, si yo considero dos números reales puros, esos los puedo identificar como un número complejo, haciendo simplemente que su parte imaginaria sea 0. Pues dado esto, se trata de establecer condiciones necesarias y suficientes, establecer condiciones necesarias o sea, puedo pedir que también obligar, o por último, si no puedo hacer y, entonces podría eventualmente al menos encontrar alguna, ¿no? Cuando sucede que es y, entonces lo que estaría diciendo es que las condiciones necesarias llegarían a ser las condiciones suficientes. Cuando sucede que es o, entonces estaríamos afirmando que las condiciones necesarias no tienen por qué ser condiciones suficientes. Por eso pongo y o. Condiciones suficientes. Condiciones suficientes para la existencia de una matriz no negativa. De una matriz no negativa, tal que el espectro de esta matriz coincide con las entradas estas que nos dimos, ¿no? Lambda sub m. Acá esto tiene que ser m, entonces, porque esto cuenta sus multiplicidades, ¿no? Entonces tiene que ser lambda sub m. Este es el problema, ya escrito de forma más directa y mucho más matemática. Dada una lista de números complejos, se trata de establecer condiciones necesarias y o suficientes para la existencia de una matriz no negativa que cumpla esto. Observar que en este problema lo que estamos pidiendo es al menos garantizar la existencia. Y si de paso construyes la matriz, pues bueno, es un plus en relación a la solución de tu problema, ¿no? Para el caso n igual a 2 lo tenemos resuelto. Esta condición que la resalté con amarillo, esta condición es una condición necesaria y también es una condición suficiente. Por eso es un sí, solo sí. ¿Ok? Entonces, para el caso n igual a 2 está completamente resuelto. Y la solución fue, entre comillas, simple cuando nosotros planteamos el sistema de ecuación y además utilizamos las restricciones
de las entradas de los autovalores, ¿no? O sea, de que, mejor dicho, las restricciones de que las entradas de la matriz deba ser mayor o igual que cero. Entonces, en general, si uno trataría de resolver este problema de forma directa, sin tratar de buscar algunas técnicas, lo que se tendría que hacer es lo siguiente. Ya deberíamos considerar estos valores, estas entradas lambda 1, lambda 2, digamos hasta lambda m, que potencialmente sean autovalores de una matriz, que tiene que ser no negativa, ¿no? Es decir, estos deberían ser raíces del polinomio característico, para que sean autovalores, deberían ser raíces del polinomio característico de manera general. Y sin conocer la matriz, si pensamos que son raíces, el polinomio característico estaría descrito de esta forma, ¿no? Sería lambda 1, no lambda 1, lambda menos lambda 1, lambda menos lambda 2, etcétera. Y lambda menos lambda m. Esto pensando que yo quiero que estos sean autovalores de una matriz no negativa. Entonces, si son autovalores, estas van a ser raíces. Y si son raíces, necesariamente esto se tiene que factorizar de esta forma. Acá estoy, por si acaso, contando repeticiones. Contando repeticiones. Porque en el hipotético caso, digamos, solo por mencionar que lambda 1 se repita 3 veces, entonces tendríamos de esta forma, ¿no? Lambda menos lambda 1 al cubo, y luego recién vendría lambda menos lambda 2 y así sucesivamente. Aquí lambda menos lambda sub m. Bueno, al decir contando repeticiones, eventualmente podría pasar que lambda 1 sea igual a algún lambda i. ¿Ok? Esto podría pasar. A eso me refiero contando repeticiones. Y aunque sean iguales, al final de cuentas puedo expandirlo de esta forma, ¿no? Porque esto de todas maneras se va a escribir como lambda menos lambda 1, lambda menos lambda 1, lambda menos lambda 1, y acá lambda menos lambda 2, y así sucesivamente, lambda menos lambda m. Bueno, este ya no sería el lambda, ¿no? Porque tendría que utilizar un cambio de variable, ¿no? Entonces tendría lambda menos lambda 1, a este le llamaría lambda 2, a este le llamaría lambda 3, y este sería lambda 4. Este ya no tendría por qué ser m. Este puede ser un r. O sea, no tiene por qué alcanzar el m exactamente. Entonces, con ese cambio de variable, este último, finalmente, ese ahí sí tiene que ser lambda sub m. Entonces, si me están siguiendo, básicamente es decir de que estos valores que yo quiero que sean autovalores, no importa si hay repeticiones, lo escribo, lo separo de esta forma, tiene que pasar que el polinomio característico debe tener esta forma. El polinomio característico necesariamente debe tener esta forma. Bueno, ok. Pero si pasa esto, acá nosotros podemos utilizar la fórmula que describe la multiplicación de los polinomios de este estilo, ¿no? En el caso n igual a 2, la fórmula era relativamente simple. Decíamos lambda menos lambda 1 por lambda, esto es con n igual a 2, por lambda menos lambda 2 era igual a lambda cuadrado menos lambda 1 más lambda 2 por lambda más lambda 1 por lambda 2, cuando n es igual a 2. Cuando n es igual a 3, esto se transforma en esto, lambda menos lambda 2, lambda menos lambda 3. Y hay un patrón interesante si ustedes realizan la multiplicación. El primero va a ser lambda cubo, luego va a ser menos lambda 1 más lambda 2 más lambda 3. Todos esos se van a multiplicar por lambda cuadrado. El siguiente va a ser más, y acá vendrían las multiplicaciones de A2, lambda 1, lambda 2, lambda 1, lambda 3, y lambda 2, lambda 3. Y acá viene lambda. Y el último va a ser lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Ajá. Porque, a ver, si hago un examen rápido, aparece claramente el lambda cubo, ¿no? Lambda por lambda por lambda, lambda cubo. Ahora, ¿de dónde aparecería el lambda 1 con un menos? Acá, si solamente selecciono eso,
este lambda 1 tendría que multiplicarse por este de acá. Entonces tendríamos lambda 1 por lambda. Y luego, este lambda se va aquí es con más, creo, ¿no? A ver, veamos, porque aquí quedaría con menos. Menos lambda 1 por lambda, queda esto. Este resultante al final debe multiplicarse por este lambda, que tiene signo positivo, entonces quedaría lambda 1 al cuadrado. Luego, este lambda 2 debe multiplicarse por lambda, entonces quedaría menos lambda 2 por lambda. Y luego este lambda 2 por lambda tendría que multiplicarse con este lambda que está acá, y por eso quedaría lambda 2 por lambda cuadrado. Entonces sí se puede visualizar que van a estar con signo menos, menos, y los de a 2. Entonces tendríamos que este con este va a ser lambda 1 por lambda 2 positivo, porque es menos por menos, más lambda 2 positivo, y este lambda 1 por lambda 2 se va a multiplicar por este, y por eso aparece lambda 1 por lambda 2 por lambda. De forma similar, lambda 1 con lambda 3 se va a multiplicar por este y va a ser positivo. Entonces, si hay dudas, pregunten por favor, y si no, pues sigan la idea. En todo caso, a esto le llaman la teoría de multiplicación o sea, dada una factorización, esto se puede escribir como una multiplicación de polinomios simétricos. Funciones simétricas, a estas les llaman los polinomios o funciones simétricas. Porque si ahora nosotros hacemos con n igual a 4, lambda 1, y acá tendríamos lambda menos lambda 2, lambda menos lambda 3, lambda menos lambda 4, esto se escribiría de esta forma. Se escribiría de la forma, primero, lambda a la cuarta, menos, y de nuevo la suma, lambda 1 más lambda 2 más lambda 3 más lambda 4, por lambda al cubo. Menos, y acá vendría más, después vendrían las multiplicaciones de a 2, lambda 1, lambda 2, lambda 1, lambda 3, lambda 1, lambda 4, más lambda 2, lambda 3, más lambda 3, lambda 4. Y eso es todo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Creo que me está faltando uno. 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4. 2 con 3, me comí el 2 con 4. Lambda 2 con lambda 4. Más, y el último lambda 3 con lambda 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inclusive se puede contar cuántos van a quedar. Y este sería asociado con lambda cuadrado. Después vendrían menos las multiplicaciones de A3. Menos lambda 1, lambda 2, lambda 3, más lambda 1, lambda 2, lambda 4, más lambda 2, lambda 3 y lambda 4. Y por último, esto es con lambda, y por último más la multiplicación de todos. Lambda 3 y lambda 4. ¿Ok? Así se puede describir esta multiplicación. Y observar que hay un patrón interesante. Primero sumas de unos, y luego sumas de multiplicaciones de A2, sumas de multiplicaciones de A3, y el último la multiplicación de todos, ¿no? Así se va aumentando. Entonces, de manera general, esto sería bueno que ustedes traten de demostrarlo de pronto por inducción. De manera general, para n, si uno tiene lambda menos lambda 1, lambda menos lambda 2, lambda menos lambda n, esto se va a convertir en el lambda n menos la sumatoria de los lambda i's de lambda a la n menos 1, la traza básicamente. Luego viene más la sumatoria de las multiplicaciones, lambda sub i, lambda sub j. Observar que en las multiplicaciones, si bien es cierto, podría escribirse esto al revés, lambda 2, lambda 1, lambda 3, lambda 1, etcétera, etcétera. Para que exista cierto orden, esta sumatoria tiene que respetar esto, ¿no? I menor que j. Y bueno, hay cierto índice, cierto superíndice donde va a llegar. Acá hay, por ejemplo, 6 elementos, en el otro hay 3, en el otro hay 1, etcétera, etcétera. Pero eso se puede calcular dependiendo de las multiplicaciones que vas a hacer. Y acá vendría el lambda a la n menos 2, ¿no? Más, menos, más, y acá vendría menos, luego la sumatoria de los lambda i, lambda j, lambda k, y de nuevo i menor que j, menor que k, y acá vendría lambda n, ¿no? Lambda elevado a la n menos 3, las multiplicaciones de A3, y así sucesivamente.
El final va a ser, va a ser el menos 1 elevado a la n, ¿no? Observar de que cuando es 2, esto es menos 1 elevado al cuadrado. Cuando es 3, esto es menos. Aquí me comí este signo, esto debería ser menos. Esto es menos. Más, menos. Esto es menos 1 elevado al cubo. Cuando es 4, esto es más, menos, más. Menos 1 elevado a la cuarta potencia, por esto es menos 1 elevado a la n. Y acá simplemente es la multiplicación de todos, ¿no? Lambda 1 por lambda 2 por lambda 3 por lambda, etc. Lambda 1, lambda 2, lambda sub n. Antes de esto están las multiplicaciones de n menos 1, el que acompaña a lambda por si acaso. Y esta fórmula, señoritas y jóvenes, ustedes podrían mejorarlo, porque esta es una productoria. Entonces la productoria es la productoria de 2, la productoria de 3, la productoria de 4, la productoria de n. Podrían escribir esto como una sumatoria de la productoria, y bueno, y ahí habría que jugar mejor con los índices. Yo lo estoy escribiendo de tal forma que sí se pueda visualizar qué es lo anterior. Está claro, ¿no? Ahora, este entonces es el polinomio característico. Esto eh, va a ayudarnos a plantear una ecuación, en realidad un sistema de ecuación. Dado valores lambda 1, lambda n, si yo quiero que sean autovalores de cierta matriz, entonces estos deben factorizarse de esta forma y cuando los multiplico puedo describir de esta manera. Por un lado, pero por otro lado, está claro que se puede calcular el determinante bueno, mejor dicho, está claro que se puede hacer el cálculo del polinomio característico P sub lambda de A como el determinante de esto, ¿no? De lambda I menos A, que si quieren llámenle B, donde B exactamente es la matriz construida de esta forma. B sub IJ y donde B sub II en esencia es el lambda menos A sub II. Y en el resto, B sub IJ, esto es simplemente menos A sub IJ, ¿no? Acá con, bueno, está descrito, B sub I, esto. Y acá es con I distinto de J. Cuando son diferentes, se puede escribir eso. Ok, pero ahora nosotros, bueno, no sé si ustedes recuerdan, existe una fórmula para el cálculo del determinante de una matriz. El determinante de una matriz está descrito como la sumatoria, a ver, déjenme recordar, sumatoria de menos 1 elevado al signo signo de una permutación por la productoria de A sub I sigma sub I. Y esto es desde I igual 1 hasta R, si no me equivoco. Esto es desde R igual 1 hasta N. Acá, por si acaso, este sigma es una permutación de, eh, de este conjunto, 1, 2, hasta n. Bueno, para que me entiendes, ¿no? En realidad podemos encontrar esa fórmula en la red, la fórmula del determinante, que por cierto muy pocos lo conocen, porque claro está que en un curso de álgebra lineal regular no se, no se describe esa fórmula de esa manera. Esa fórmula eh, se maneja, entre comillas, en algunos cursos un poco superiores. En realidad, yo cuando estaba terminando la carrera recién vi eso. Bueno, ven, aquí está. Entonces, sí, casi. Estaba cometiendo un error al momento de describir eso. Ahora sí voy a escribir, van a observar la verdadera fórmula. Es esta. Y luego hace años que no volví a utilizar esta relación.
porque definitivamente esta fórmula de determinante no la presentan en un curso de álgebra lineal, porque necesita un concepto adicional, que es una permutación, y las permutaciones en un curso de álgebra básica más o menos se ve, donde sí se ve fuertemente en un curso de álgebra abstracta, ¿no? Que es una permutación, es una función que intercambia estos, el 1 lo puede llevar al 3, el 1 lo puede llevar al 5, exactamente les cambia de posición, ¿no? Entonces, en este caso, el determinante sería la sumatoria sobre las permutaciones, ¿ven? El sigma es una permutación y en realidad las permutaciones, todas las permutaciones constituyen un grupo. Por eso este de acá, el P sub n es un grupo. Este de acá, grupo de permutación. De permutación. La identidad misma, la función identidad que va a dejar tal cual. Esto de acá, cuando digo permutación, es esto, es una función biyectiva que va de 1 en n. Al 1 podría enviarle el 2, a eso se refiere con permutación, lo cambia de posición. Al 2 podría enviarle el 3, etcétera, etcétera. Este es un ejemplo, ¿ya? Y luego, si tú coleccionas todas las funciones que hacen esto, que son biyecciones, todas esas funciones con una operación composición van a constituir un grupo. Entonces, este es un grupo, el grupo de permutación, que tiene una cantidad finita de elementos. O sea, se puede contar cuántas permutaciones puedes hacer. Entonces, en este caso, la sumatoria sería la sumatoria sobre el grupo de permutación y realmente es el signo de la permutación. Yo había puesto -1. Esto va a hacer que aparezca ese signo de permutación, que cuando la permutación es par, su signo es 1. Cuando la permutación es impar, su signo es -1. Por eso aparece más, menos, menos, etc. De la productoria, y acá sí se manejan todos estos, de A sub i, sigma sub i. ¿Ven? Esto es evaluar, este sigma como es una función, como es una permutación, básicamente es eso. Entonces ahí está. Este es el determinante de una matriz, es decir, el polinomio característico de una matriz arbitraria puede ser descrito de esta manera. Ahora, claro está, bueno, este no es A, esto tiene que ser B, ¿no? Porque le llamé B. Y acá aparecería B sub I sigma de I. Entonces, está claro que si yo lo presento así, como que no se puede visualizar con un polinomio. Sin embargo, acordarse que B sub I, I básicamente es lambda menos A sub I, cuando son iguales. Y en el otro caso, B sub IJ, en la gran mayoría son menos A sub IJ. Entonces, cuando nosotros representemos esto, esto va a ser un polinomio donde va a aparecer el término lambda. ¿Ok? Aparece el término lambda. Es decir, acá sin pérdida de generalidad, sin pérdida de generalidad, esto se puede escribir de esta forma, ¿no? Puede ser un lambda a la n, porque se va a multiplicar n veces, menos, y estos ya van a ser diferentes. Este va a ser sigma, bueno, podremos poner letras, ¿no? Llamemos F1, de estos, de las entradas de los A sub IJs. Va a haber coeficientes de las entradas de los A sub IJs, y acá vendría lambda sub n-1. En realidad, para describirlo mejor, el F sub 1 va a depender, como depende de las entradas A y J, depende de toda la matriz. Puede que se utilicen todas las entradas, puede que se utilicen un par de entradas, y acá vendría lambda sub n-1, más, y así sucesivamente. Acá nuevamente vendría -1. Lo cierto es que acá sí va a quedar el determinante de A, de la matriz general. Eso también se puede demostrar. Siempre se puede establecer que el factor constante que queda es el determinante de esta matriz original. Ahora, una forma, -1 a la n, de convencerse de esta relación es pues la típica fórmula de la regla de Laplace, ¿no? Cuando uno quiere calcular determinantes,
Si uno quiere calcular determinantes por regla de Laplace, va a describir de esta manera esto. Acá déjenme anotar una expresión más. El siguiente sería alguna función f sub 2 y aparecen coeficientes de a, lambda n menos 2 y así sucesivamente. Y acá vendría el menos 1 a la n, menos 1 a la n y acá viene el determinante de a. De todo esto yo puedo concluir esto. Entonces, este al final de cuentas es el polinomio característico de a. Y ahora tenemos dos ecuaciones del polinomio característico. Tenemos esta, la ecuación 2, y tenemos esta de acá, que sería nuestra ecuación 1. La ecuación 1. Y si yo quisiera dar solución al problema, es decir, dado una lista de autovalores lambda 1, yo quiero que estos sean los autovalores de cierta matriz, debería el polinomio característico tener esta forma y luego descomponerse de esto, ¿no? Es decir, la ecuación 1, rayos. La ecuación 1 tendría que igualarse con la ecuación 2 porque este también es el polinomio característico. Esto es, tendríamos por un lado que lambda n menos f1 de a lambda n menos 1 más f2 de a lambda n menos 2 y así sucesivamente menos 1 a la n, determinante de a tiene que ser igual a lo que encontramos hace un momento, lambda n menos la sumatoria de los lambda i's, y acá vendría lambda n menos 1 más la sumatoria de los de A2, lambda i, lambda j, y menor que j, lambda n menos 2, y así sucesivamente, y el último era menos 1 a la n, la multiplicación de todos, ¿no? Lambda n, entonces, en álgebra lineal hay un resultado interesante que dice que el producto de todos los autovalores exactamente coincide con el determinante, ¿no? Y esta es una de las justificaciones. La forma más fácil de justificar ese resultado era triangularizando la matriz. Pero ok, pero entonces observar de que si yo quisiera dar solución al problema general, se trataría de que resuelva el sistema de ecuación, no es lineal, el sistema de ecuación asociado a esto, porque estos son polinomios y esto se va a cancelar. Entonces, el coeficiente de lambda n menos 1 tiene que igualarse con esto. Una ecuación, menos menos se cancela, ¿no? El coeficiente de lambda n menos 2 tiene que igualarse con esto, que sería esto, y así sucesivamente. Y en el caso n igual a 2, eso mismo nosotros hicimos, y solamente se planteó, digamos, tres ecuaciones. La primera era 0 igual a 0, o mejor dicho, 1 igual a 1, y eso no alteraba, pero entonces vamos a tener los siguientes, el siguiente sistema de ecuación, ¿no? F1 de A debe ser igual a la sumatoria de los lambda i's. Luego, F2 de A debe ser igual a la sumatoria de las multiplicaciones de A2 y menor que J, y así sucesivamente. Acá tendríamos menos 1 a la n de determinante de A tiene que ser igual a menos 1 a la n. Bueno, podría quitarle el menos, ¿no? Ya lo escribí. Lambda 1, lambda 2, lambda n. ¿Cuántas ecuaciones acá puedo contar? Exactamente n, ¿no? Porque tiene que ser hasta el término constante acá, y entonces n ecuaciones. ¿Cuántas variables puedo contar, señoritas y jóvenes? Porque mi proceso de construcción es finalmente determinar el A. Yo quiero saber cómo es el A. Entonces, en este sistema de ecuación lineal, este F1 tiene multiplicaciones de A, y ese F1 está dado por esto, ¿no? Porque estos B sub IJ son multiplicaciones, pero estos B sub IJ son al final lambda menos A sub IJ, y los B sub IJ son A sub IJ. Es decir, en esta expresión del polinomio característico van a aparecer los coeficientes de la matriz A, multiplicadas, en algunos casos multiplicados de A2, en algunos casos multiplicados de A3, etcétera, etcétera. Los que ya más o menos dominan determinantes, sí deben observar de que hay ciertas multiplicaciones de los coeficientes. Inclusive eso se veía en la regla de Laplace, ¿no? Entonces, las variables son todos los A sub IJ. ¿Y cuántas variables existen? N cuadrado, variables.
Entonces tenemos un sistema de ecuación que no es lineal por si acaso. Acá es un sistema de ecuación no lineal. Tenemos n ecuaciones y tenemos n cuadrado variables. Un razonamiento, o sea, una idea intuitiva rápida sería afirmar pues que este sistema de ecuación lineal tiene solución, ¿no? Porque tenemos muchas más variables que ecuaciones. Entonces, claro está que puede ir despejando las variables a sub i j de estos en términos de los lambda i, y si es necesario parametrizar algunas variables, pues lo parametrizo. Vean, hay n cuadrado variables. En n igual a 2, ¿cuánto salía? Salía 2 ecuaciones y 4 variables, tal cual, así lo resolvimos nosotros cuando jugamos con el caso n igual a 2. En el caso n igual a 3 serían 3 ecuaciones y 9 variables. En el caso 4, 4 ecuaciones y 16 variables, etc. Pero bueno, asociado a esto están también las n cuadrado inecuaciones, porque yo quiero que esto sea mayor o igual que 0. Entonces yo quiero que estos a sub i j sean mayores o iguales que 0. Entonces, en resumen, tenemos lo siguiente, ¿no? N ecuaciones que está acá. Después tenemos n cuadrado inecuaciones. Como cada a sub i j es mayor o igual que 0, n cuadrado inecuaciones. Y además tenemos n cuadrado variables. Entonces, con estos datos, con las n ecuaciones, con las n cuadrado inecuaciones, pretendemos dar solución a las n cuadrado variables. Y aquí está pues la dificultad algebraica de dar de dar una solución general a este problema. Para el caso n igual a 2, nosotros, entre comillas, con un poco de esfuerzo, planteamos esto, ¿no? Con n igual a 2 se tenía dos ecuaciones, después tendríamos a y j mayor o igual que 0, 4 inecuaciones, y logramos dar solución. A pesar de que existía 4 variables, calculamos una solución. En su parcial 1, creo que como una entrada era 0, se resumía una inecuación a 2 ecuaciones o 3 inecuaciones, creo. Pero ese era otro su problema. Ahora, ¿ven el grado de dificultad? O sea, uno diría, nah, pero profesor, esto es fácil de resolver. Es que ahí si es que afirma eso, yo le diría, nunca ha jugado entonces con ecuaciones enormes. Y en el mundo de modelación, si ustedes van a hacer algo aplicativo, definitivamente plantear un sistema de ecuación lineal no es trivial calcular su solución. Entonces, mucho menos no podemos buscar acá una solución. Ahora, lo malo de esto es de que la búsqueda de las soluciones es muy engorroso. Y a la gran mayoría de matemáticos no les agrada hacer cuentas algebraicas, entre comillas, o en primera instancia sin sentido. Y de hecho, inclusive uno podría decir, "Oh, bien, se sabe que puede haber solución". Bueno, aquí ya no podemos decir que hay solución, porque estas restricciones quizá puedan eliminar algunas soluciones. Estas restricciones, estas inecuaciones pueden eliminar algunas soluciones que uno podría dar. Entonces no podemos decir nada, es decir, gracias a esto no puedo plantear algunas condiciones necesarias y suficientes como para decir el problema está completamente resuelto. ¿Ok? Esta es la gran dificultad, la cantidad enorme de ecuaciones que se tiene y la cantidad enorme de inecuaciones que se tiene y versus las variables que yo quiero encontrar. Se intuye que siempre va a haber solución, pero bueno, es una intuición, nadie lo va a establecer. Esta es la respuesta a este sistema de ecuación asociado con estas restricciones. Hasta la fecha nadie ha hecho eso. Con n igual a 2, sí, lo hicimos nosotros la semana pasada. Con n igual a 3, con un poco de esfuerzo, también se puede hacer. Con n igual a 4 también. Después, eso justo les comentaba, ¿no? Con n mayor o igual que 5, esto no es trivial. No es trivial. Ahora, considerar lo siguiente.
En el caso simétrico, en el caso que A sea igual a A transpuesto, entonces empieza a suceder estas cosas, ¿no? A sub ij va a ser igual a sub ji, y esto va a ser mayor o igual que cero. Es decir, en el caso simétrico, esto sería A11, A22, A sub nn, y este sería A11, y acá vendría esta no es A11, A12, ¿no? A12, y acá se repite A12, A13, y acá se repite A13, etc. Todo esto es repetición de lo que está acá, que sería A1n, etcétera, ¿no? Entonces la cantidad de inecuaciones se simplifican. Por la diagonal, ¿cuántas inecuaciones tengo? N inecuaciones. Entonces ahí tendría inecuaciones o restricciones porque queremos que estos no sean mayores o iguales que cero. Tendríamos n por la diagonal. Por la otra, le llaman subdiagonal a veces. Por la subdiagonal tendríamos n-1. Por la otra, n-2, n-3, y así sucesivamente vamos a llegar hasta 2. Y en el último, 1. Que esto hace un total de n por n más 1 medios de inecuaciones. Bueno, que esto definitivamente es menor que n cuadrado, ¿no? Entonces, para el caso simétrico, el problema es el siguiente. Tendríamos entonces simétrico, tendríamos n ecuaciones como antes. El polinomio característico nos va a arrojar la misma cantidad de inecuaciones. N inecuaciones. Y quizá en las inecuaciones, o sea, quizá el polinomio característico, como los lambda y j son igual a los lambda j i, acá se simplifica un poco las cuentas. Sí, eso puede pasar. Pero la cantidad de ecuaciones va a seguir. La cantidad de inecuaciones cambió. Ahora, el hecho de decir que a sub i j sea mayor o igual que 0, tenemos n por n más 1 al cuadrado, inecuaciones. Inecuaciones. Y la cantidad de variables también cambia, ¿no? Porque como es simétrico, entonces esta es una variable, esta es otra variable, etc. Realmente es esto, ¿no? La cantidad de variables nuevamente va a ser n por n más 1 sobre 2 variables. Y de nuevo, se trata de dar solución a esto. Dado un sistema de n ecuaciones con n por n más 1 dividido entre dos inecuaciones, encontrar exactamente n por n más 1 medios de variables. Y esto nuevamente no es trivial. Porque si, como les comento, si fuese trivial, este problema ya hubiese sido resuelto completamente. Ni siquiera las máquinas pueden decidir si las ecuaciones planteadas así tienen una solución y peor mostrártela, ¿no? O sea, cuáles son los asubijotas. Quizá con alguna teoría podríamos garantizar que siempre va a existir solución bajo algunas condiciones de los lambda i. Acá recuerden que estamos tratando de condicionar estos lambda j. Pero en todo caso eso va a determinar va a determinar que sean simplemente condiciones suficientes. Si hay alguna condición sobre estos, lo único que tendríamos es condición suficiente. No tendríamos condición necesaria. El día que se resuelva completamente esto y se muestre explícitamente cómo son los A sub i j, sabiendo que son negativos de estos de acá en relación de estos, podríamos decir que el problema está completamente resuelto. Y es algo tan, entre comillas, básico, ¿no? Resolver un sistema de ecuación. Bueno, la dificultad es que les decía que no es no lineal. Ahora, hay un dato interesante. Porque uno diría, bueno, profesora, mira, ya, usted nos dice que con N2, 3, 4 hay solución. Hay solución. Y hay solución en los dos casos. Hay solución cuando A es simétrica y el otro, a pesar de, o sea, es simétrica y mayor o igual que 0, ¿no? Y el otro caso cuando simplemente es mayor o igual que 0. Hay solución. Ahora uno diría, uno implica el otro, es decir, si para una lista de 4 valores, pensemos el caso máximo, lambda 4, que está en, ojo, y esto también hace que no sean equivalentes los problemas, ¿no? Porque en el caso simétrico, necesariamente estas listas van a tener que vivir en R4, porque
se puede demostrar que los autovalores de una matriz simétrica siempre están dentro de los números reales. Y nosotros lo demostramos cuando estábamos estudiando las matrices hermíticas, porque las matrices hermíticas que eran estas, ¿no? Trivialmente cumplen la propiedad de esta y sus autovalores también son números reales. En cambio, en el caso en que juegue con valores que están algunos dentro de C4, este podría ser real, estos dos podrían ser complejos y este podría ser real. Entonces acá aún podría garantizar la existencia de una matriz no negativa. ¿Ok? Esa es una primera diferencia. Pero si considerásemos en general lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, que sea el caso real, digamos, que todos estén en R, uno diría de que si existe una matriz asimétrica no negativa, tal que los autovalores de estos son lambda 1 hasta lambda 4, entonces estaría diciendo de que esta que ya es no negativa, pues me quedo con esa, ¿no? Y ya no me complico, porque aquí mi problema general era encontrar una matriz no negativa, y si es simétrica, pues daños colaterales, ¿no? O sea, lo que quiero decirles es de que el problema de buscar matriz no negativa, que estaba asociado a esto, ¿no? Para que sea no negativa tenemos n cuadrado inecuaciones y n cuadrado variables. Si uno calcula una matriz simétrica no negativa, entonces está calculando una matriz no negativa, donde algunas inecuaciones se repiten y las variables pues también se repiten, ¿no? Es decir, podría uno pensar que es equivalente. Si da solución a este problema, implícitamente estaría dando solución a este problema, o al revés. Si damos solución a este problema, implícitamente estaríamos dando solución a este problema. Entre comillas, eso nos lo diría el sentido común. Pero no es cierto, señoritas y jóvenes. No es nada cierto. Porque los problemas, estos dos, son diferentes. Ahora, dentro de la literatura se puede decir, y aquí vamos a poner ciertos nombres. El problema 1, problema que nosotros presentamos en caso general, se llama por lo general el llamado NIEP, que es por el inglés, no negative inverse eigenvalue problems, que es el problema inverso de autovalores no negativos para matrices no negativas, ¿no? Esto es cuando se juega una lista lambda dentro de Cn y se busca solamente una matriz no negativa. Ahora, hay un nuevo problema que es el S. Así. En este caso, el S viene de simétrico. Symmetric, non-negative, inverse, eigenvalue problems. Que en este caso, la lista se considera simplemente ahora dentro de los números reales, dentro de Rn, porque son pues números, o sea, como es matriz simétrica, sus autovalores siempre va a ser real, números reales. Se trata de buscar una matriz simétrica que a su vez sea no negativa. Estos dos problemas son diferentes. Bueno, los problemas, este podríamos llamar 1 y este podría ser problema 2. Los problemas 1 y 2 son equivalentes en dimensiones menores. Son equivalentes cuando n es menor o igual que 4. Y son diferentes cuando n es mayor o igual que 5. No sé si a ustedes les sorprende, pero al menos dentro de lo que mi formación y dentro de lo que investigué, sí me sorprendió. Yo decía, ¿cómo es posible que si en teoría yo estoy pidiendo ahora que sea matriz simétrica aparte de una negativa, no pueda resolver el problema 1?
porque el problema 1 es general, tienes que encontrar solamente una matriz no negativa. Y el problema 2 es mucho más particular, porque aparte de ser no negativa, tiene que ser no simétrica. Es algo interesante que sean diferentes cuando n es mayor o igual que 5. Hay un ejemplo explícito que muestra que cierta lista de 5 números puedes determinar una matriz no negativa, pero no puedes determinar una matriz simétrica. O al revés, puedes determinar una matriz simétrica. No, siempre es el sentido directo, ¿no? Puedes determinar que sean los autovalores de una matriz no negativa, pero no puedes determinar que sean los autovalores de una matriz simétrica no negativa. ¿Ok? Mm. Y de hecho, hay un dato igual muy curioso, haciendo relación a los avances a los avances básicos en álgebra que se tiene. Quizá, porque acuérdense que esto está, o sea, la solución general está dado por resolver sistemas de ecuaciones. Para el caso n igual a 4, el polinomio característico tendría grado 4. Para el caso simétrico con n igual a 4, también el polinomio característico tendría grado 4. Para n igual a 3, su polinomio característico grado 3. Y cuando hicimos n igual a 2, claramente observamos que el polinomio característico tenía grado n igual a 1. Entonces, una observación interesante es de que si uno tiene un polinomio general, un p de x polinomio, este p de x tiene fórmula, polinomio de grado menor o igual que 4, vamos a poner, polinomio de grado menor o igual que 4. Entonces, cuando el grado es menor o igual que 4 y el polinomio p de x es un polinomio real, con coeficientes reales, entonces nosotros sabemos que este polinomio tiene fórmula. Tiene fórmula en expresión de coeficientes racionales. Está la fórmula cuadrática, luego está la fórmula de Cardano para n igual a 3. También Cardano avanzó para n igual a 4. Hay fórmulas las cuales te ayudan a encontrar las soluciones. En algunos casos salen complejos, pues bien, sale complejo, pero hay fórmula. Esto es una pauta como para decir por qué razón hasta el momento se resolvió solamente hasta n igual a 4. Porque después se sabe que si el grado de un polinomio p de x es mayor o igual que 5, no existe fórmula. Bueno, entre comillas, esto debería ser cultura general para las personas que les gusta un poco la matemática, ¿no? Es los teoremas de Galois que afirman que para n mayor o igual que 5 no existe fórmula. A lo largo de la historia, para n igual a 2, pues en el año 0, ¿no? En el año 0 ya había fórmula, los árabes manejaban esa fórmula. Luego, recientemente, en los años 1700, 1600, se estableció claramente la fórmula para n igual a 3, para polinomios de grado 3 y para polinomios de grado 4. Y luego, esto no sé qué siglo exactamente, pero sí se logró demostrar que para polinomios de grado mayor o igual que 5 no existe. Ojo, esta existencia de fórmulas son con coeficientes reales. Ya, para no equivocarme, vamos a poner coeficientes reales, porque creo que solamente racionales es mucho mejor. Racionales es suficiente. Porque uno diría, pero profe, mira, si se trata de un polinomio de grado 4, ¿qué nos dice el teorema fundamental del álgebra? Que el polinomio se puede escribir de esta forma: x menos la primera raíz, x menos la segunda raíz, x menos la tercera raíz y x menos la cuarta raíz. Ok, pero esto de acá, señoritas y jóvenes, pues eventualmente va a tener coeficientes complejos. Porque si esta es una raíz compleja y esta es una raíz compleja, si tú desarrollas el polinomio, vas a tener coeficientes complejos. Y no quiero eso. Lo que nosotros quisiéramos es de que en sus fórmulas, sus coeficientes no sean complejos, a lo más reales. Insisto, creo que se puede hacer con fracciones, con racionales.
Pero ok, reales. Por eso estoy poniendo entre comillas reales. Entonces no hay fórmula. Y quizá por eso es que no se avance, no hay avances, digamos, con n mayor o igual que 5. Con n mayor o igual que 5 les comento que existen solamente condiciones suficientes, condiciones necesarias, pero no hay un resultado así que cierre completamente el problema. Sí, solo sí. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? Ahora, hagamos n igual a 2 en el caso simétrico. Caso simétrico. Es decir, si yo considero una matriz A que sea simétrica, sería A1, 2, A2, 2. Esto es simétrica y yo quisiera que sea mayor o igual que 0, ¿no? Está claro que les decía que los autovalores de A deben ser como antes números reales. Pero acá, la forma de atacar la solución a esto, uno diría, pero profe, ¿para qué está haciendo con n igual a 2 si nosotros ya lo tenemos completamente resuelto? Y de hecho, la matriz que la resuelve es una matriz simétrica. Ok, está bien, porque esta es la condición necesaria y suficiente, ¿no? Y la matriz que la resuelve, nosotros, una de las matrices que la resuelve eran estos, lambda 1 menos lambda más lambda 1 menos lambda 2, lambda 1 menos lambda 2, lambda 1 más lambda 2 y un medio de esto. Ok, pero esto fue utilizando las técnicas de ecuaciones. Acá hay una nueva técnica que está entrando de moda, que se trata de utilizar la teoría de matrices simétricas. El teorema de diagonalización te afirma que todas las matrices simétricas son diagonalizables, sin importar si es negativa o es no negativa. Es decir, por el teorema de diagonalización, este A se podría escribir de la forma P de sub lambda P transpuesto, donde P es matriz ortogonal, y además D sub lambda exactamente es la diagonal, ¿no? De los autovalores. Esto sí es álgebra lineal. El teorema de diagonalización para las matrices simétricas dice esto. Ok, entonces garantizar que esta sea no negativa tendría que jugarse con garantizar que esto es no negativa, la multiplicación, ¿no? El hecho de que P sea matriz ortogonal afirma esto, ¿no? Que P por P transpuesto exactamente es la identidad. Ahora, también el teorema de diagonalización te dice lo siguiente. Esto se puede escribir como lambda 1, y déjenme poner P sub 1, P sub 1 transpuesto, más lambda 2, P sub 2, P sub 2 transpuesto. Donde P sub 1 exactamente es la columna 1 de P. Es decir, si yo describo P, que sea de esta forma, P sub 1, 1, P sub 1, 2, P sub 2, 1, P sub 2, 2. Entonces P sub 1 es igual a esto. P sub 1, 1, P sub 2, 1. Y ahora tiene sentido, ¿no? P sub 1. El transpuesto, ¿cuánto va a ser? P sub 1 transpuesto es igual a P sub 1, 1, P sub 2, 1. Entonces el transpuesto, matriz de 2 por 1 multiplicado con 1 por 2 va a ser una matriz 2 por 2. Esto también va a ser matriz 2 por 2 y luego la suma de estos va a ser matriz 2 por 2 que exactamente va a coincidir con A. Esta también es otra consecuencia del teorema de diagonalización. ¿Ya? De forma análoga, acá P sub 2 sería P sub 1, 2, P sub 2, 2. Ok. Bueno, y más todavía, nosotros conocemos, bueno, sí, no sé si ustedes conocen, hay una fórmula para caracterizar las matrices ortogonales 2 por 2. Básicamente las matrices ortogonales 2 por 2 tienen esta forma, tienen esta cara, que es el coseno de alfa, pongamos x, ¿no? Coseno de x menos seno de x, seno de x, coseno de x, con x en los reales. Hay una más,
Creo que aquí el menos seno viene acá, algo así. O bueno, a ver, podemos escribir. La otra, ¿cómo sería? Seno de X, coseno de X, menos seno de X, sería coseno de X. Esta no sé. Bueno, de esto estoy totalmente seguro que si ustedes hacen P por P transpuesto va a dar la identidad 2, porque se va a cumplir la propiedad coseno cuadrado de X más seno cuadrado de X y eso es 1. En los otros, pues la multiplicación es negativa. A ver, verifiquemos para este. Si este no es ortogonal, ya me rindo y les dejo como ejercicio para que busquen cuál es el otro grupo de matrices ortogonales. Porque esta es la misma, ¿no? Sen de X, cos de X, y acá vendría cos de X y menos sen de X. Entonces la multiplicación llegaría siendo fila columna, seno cuadrado, coseno cuadrado, 1. Sería seno de X por coseno de X, seno de X por coseno de X, menos coseno de X por seno de X, 0. Coseno de X por seno de X menos seno de X por coseno de X, 0. Ok. Coseno cuadrado, seno cuadrado, 1. Está bien, entonces sí, esta también es la otra ortogonal. Con X en R. Con X que está en R. Es decir, se tendría lo siguiente, ¿no? Ya sea con esta forma de escribir o ya sea con esta forma de escribir, la matriz A, al final de cuentas, se va a escribir de esta forma. Coseno de X, acá sería menos seno de X, y acá sería seno de X, acá sería coseno de X, y acá multiplicaríamos lambda 1, 0, 0, lambda 2, y acá vendría el transpuesto. Coseno de X menos seno de X, coseno de X, no, seno de X, no. Seno de X por coseno de X, tendríamos eso. Y la multiplicación, ¿qué pinta va a tener? Fila columna. Con esta sería lambda 1 por coseno de X y 0. 0 menos lambda 2 por seno de X. Lambda 2 por seno de X. Fila columna, lambda 1 por seno de X, fila columna, lambda 2 por coseno de X. Multiplicado ahora por esto, coseno de X, seno de X, menos seno de X, coseno de X. Y esto sería fila columna, lambda 1 por coseno sería lambda 1 coseno cuadrado de X, ¿no? Fila columna. Y sería menos por menos más lambda 2 es seno cuadrado de X. En la otra posición, fila columna. Lambda 1 seno de X por coseno de X. Acá. Menos lambda 2 seno de X por coseno de X. Como es simétrica, tiene que ser lo mismo. Esto de acá. Lambda 1 sen de X coseno de X. Bueno, y si quieren ustedes se convencen. Seno de X por coseno de X. Menos lambda 2 seno de X por coseno de X. Y en la última entrada sería lambda 1 por coseno de X por seno de X, ¿no? Miento. Porque es la segunda fila con la segunda columna. Entonces sería lambda 1 por seno cuadrado de X, lambda 1 por seno cuadrado de X más lambda 2 por coseno cuadrado de X. Esta sería la matriz A. Ahora, yo quiero encontrar condiciones necesarias y suficientes para que esto sea mayor o igual que 0. Porque si lo escribo de esta forma, ya estoy condicionando que los autovalores sean lambda 1 y lambda 2. Sean lambda 1 y lambda 2. Y acá estaría condicionando algo en relación a este X. Es decir, debería cumplirse estas dos ecuaciones. Que lambda 1 por coseno cuadrado de X más lambda 2 por seno cuadrado de X sea mayor o igual que 0. Y luego que lambda 1 seno de X por coseno de X menos lambda 2 por
seno de x por coseno de x sea mayor o igual que 0. Y finalmente esto, ¿no? Lambda 1 por seno cuadrado de x más lambda 2 por coseno cuadrado de x sea mayor o igual que 0. Ahora, para garantizar la no negatividad de la matriz original, debería cumplirse estas tres inecuaciones. Acá observen, por favor, que no estoy jugando con la técnica del polinomio característico, sino con la técnica propia de las matrices simétricas. Este resultado es propio de las matrices simétricas, la diagonalización. Bueno, y dentro de la diagonalización, este es un resultado de geometría. Las matrices ortogonales tienen esta forma o tienen esta forma, es una de dos, o esto o esto. Esta es la que cumple de forma más general. Entonces, se trata de encontrar un X de tal manera que esto sea mayor o igual que 0, de esto sea mayor o igual que 0 y que esto sea mayor o igual que 0. Se trata de hacer eso. ¿Y qué creen, señoritas y jóvenes? Claro que se puede explicar de dónde sale esto, pero si jugamos con x igual a pi cuartos, lo cual tendríamos que x sería igual a 45 grados, coincidiría con las condiciones que nosotros establecimos de forma general. Porque con pi cuartos, o que es 45 grados, esto se convierte en ¿qué cosa? ¿Cuánto es el coseno de 45? Que por cierto es igual al seno de 45, y esto es igual a 1 sobre raíz de 2, ¿no? Y de hecho de acá sale. Yo les dije, no me pregunten cómo y por qué sale la matriz que había descrito acá esta, porque yo les di, esta es una solución. En principio no me pregunten cómo sale, pues sale de esto. Porque se trata de encontrar el mínimo valor, porque esto es ya inecuaciones, optimizar esto. Buscar el mínimo valor X tal que esto sea ideal, mayor o igual que 0. Y con esto sale, porque acá tendríamos lambda 1 por coseno de 45 grados, que es 1 sobre raíz de 2 al cuadrado, y que sería un medio, ¿no? Más un medio, más lambda 2, que sería igual nuevamente un medio. Esto debe ser mayor o igual que 0. Acá esto es un medio por un medio. Miento, 1 raíz de 2 por 1 raíz de 2 es un medio. Lambda 1 por un medio menos lambda 2 por un medio mayor o igual que 0. Y acá esto vuelve a ser la ecuación de antes, ¿no? Porque esto es un medio, un medio. Lambda 1 por un medio más lambda 2 por un medio. Y estas son las condiciones que nosotros habíamos establecido. De acá sale que lambda 1 más lambda 2 es mayor o igual que 0. Y de acá sale que lambda 1 menos lambda 2 es mayor o igual que 0. Y esto es lo mismo que decir. Entonces, si lambda 1 es mayor o igual que el valor absoluto de lambda 2. De nuevo, coincide con las mismas condiciones que nosotros habíamos encontrado. Ahora, esta es una de las soluciones, señoritas y jóvenes, porque eventualmente con otro ángulo sí podrían encontrar otra matriz. Acordarse de que si ya estoy definiendo el ángulo igual a raíz de 2, ya tengo explícito quién sería la matriz ortogonal. Y la matriz ortogonal tendría esta forma, por si acaso. La matriz ortogonal sería esta: 1 raíz de 2, 1 raíz de 2, menos 1 raíz de 2, 1 raíz de 2. Entonces, con esta matriz ortogonal, cuando hagan la multiplicación de sub lambda, van a garantizar que esto es mayor o igual que 0, sí y solo si lambda 1 es mayor o igual que lambda 2. Condición necesaria y suficiente para este ángulo. Ahora, con otro ángulo pueden encontrar solamente condición suficiente, por si acaso. Esta es la solución óptima para determinar la condición necesaria y suficiente. Con otro ángulo, eventualmente esto cambia, ¿no? Una matriz un tanto diferente, ortogonal. Ahora, esto hace la diferencia con el problema general del NIEP versus el problema solamente para matrices simétricas. Bueno, ok, antes de hablar de eso, no sé si tienen hasta acá alguna duda, algún comentario. Bien. En general, en general, si consideramos A una matriz de orden n,
simétrica, de todas maneras se sigue cumpliendo esto. A igual a una matriz ortogonal de sub lambda P transpuesto, donde P por P transpuesto es la identidad N y donde D sub lambda en este caso es lambda 1, lambda N. ¿Ok? Y de todas maneras, por el teorema de diagonalización, esto es lambda 1, la primera columna de P por la primera columna transpuesta, más el segundo autovalor, la segunda columna, P sub 2 transpuesto más, etcétera. Lambda sub N, P sub N, P sub N transpuesto. Donde P está descrito de esta forma, ¿no? P sub 1 columna 1, P sub 2 columna 2, etcétera. Columna enésima. Entonces, para dar solución al problema para que esto sea no negativo, queremos que A sea mayor o igual que 0. Lo cual sería equivalente, es equivalente a encontrar una matriz ortogonal, una matriz Q ortogonal, tal que, si yo hago la multiplicación Q por D sub lambda por Q transpuesto, esto sea mayor o igual que 0. La matriz ortogonal va a generar muchas más ecuaciones, porque cuando yo estoy buscando la matriz ortogonal debe ser esto, ¿no? Q por Q transpuesto es la identidad sub n, y también al revés, Q transpuesto por Q tiene que ser la identidad sub n. Entonces acá ya tenemos un montón de ecuaciones. Obviamente este Q depende de lambda. Depende de lambda. Es decir, algunas entradas de Q eventualmente podrían tener valores de lambda. Para el caso n igual a 2 no se da ese fenómeno. Acá las entradas de esta matriz ortogonal no tienen o no dependen de las entradas de lambda. Y eso es interesante. Con n igual a 4 sí se puede establecer que las matrices ortogonales tienen, en algunos casos tienen entradas que dependen de los lambda subis, por si acaso. Pero entonces, este problema lo puedo relacionar con la búsqueda de matrices ortogonales. Esto es, vamos a decir, A es mayor o igual que 0, con sigma de A igual a estos, lambda 1 hasta lambda n, sí, solo sí, y aquí entre comillas estaría como dando condición necesaria y suficiente, pero más que dar condición necesaria y suficiente, lo que estoy haciendo es presentar este mismo problema con otra cara, de otra forma. Pero esto solo es para casos simétricos. Sí, solo sí, existe una matriz ortogonal tal que P de sub lambda, P transpuesto es mayor o igual que 0. Y acá nos vamos a meter con ciertas propiedades importantes. Este ON es la colección de matrices ortogonales. Colección de matrices ortogonales. Matrices ortogonales. ¿Ok? Bueno, y esta colección, el O sub n, tiene estructura de grupo, ¿no? Es grupo, en realidad es un grupo compacto. Con la multiplicación. Grupo compacto con multiplicación de matrices. Si antes, cuando les presenté el problema, les dije, si antes la solución del problema estaba planteado un tanto difícil porque se trataba de resolver ecuaciones que muchos de los grandes matemáticos siempre hacen el quite a esto. Todos los grandes matemáticos no quieren resolver ecuaciones y buscan otras técnicas porque realmente resolver ecuaciones es difícil. No es cuestión de inspirarse. Ramanujan, digamos que al plantear sus fórmulas realmente se inspiraba y esas fórmulas no es que él resolvía ecuaciones o ecuaciones para plantear esas fórmulas. Entre comillas, por revelación divina le llegaba la solución, ¿no? Pero nosotros mortales no.
Entonces ahora, esta, entre comillas, esta técnica que ahora les estoy presentando, trata de hacer uso de no jugar tanto con ecuaciones, sino de pronto las propiedades del grupo ortogonal, después jugar con algunas inecuaciones. O sea, es inevitable que al menos tenga un par de inecuaciones, pero tratar de buscar otra perspectiva para buscar solución al problema. ¿De acuerdo? Y esta es una técnica un tanto geométrica porque la pregunta de determinar una matriz no negativa simétrica es equivalente a encontrar una matriz ortogonal que cumpla cierta condición. Bueno, y aquí se puede empezar a jugar con un par de cuentas adicionales. Eh, Esto es, señoritas y jóvenes, algo que resumí, digamos, para presentarles. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, porque bueno, definitivamente esto está recién en sus, en, en pañales, podríamos decirlo, ¿no? La solución o la búsqueda de solución a esto está, entre comillas, entre pañales. Varios autores también intentaron hacer eso, encuentran condiciones suficientes, pero está lejos también de determinar si puede encontrar una condición necesaria y suficiente. Hay una en el cual se juega con el mínimo, digamos, de las entradas de P multiplicado con estos y luego se calcula el supremo con el... No, es al revés. Primero se calcula el supremo de estas entradas y luego para que siempre sea no negativa se calcula el ínfimo. Eso siempre puede existir. El problema es que esa solución, entre comillas, es muy teórica, completamente teórica y no te da la construcción inmediata de cómo va a ser tu matriz, porque estarías jugando haciendo variar todas las matrices ortogonales en el grupo ortogonal. Ah, bueno, y eso implementa otro reto, porque acá les acabo de presentar la caracterización completa de las matrices ortogonales 2 por 2, que solamente son estas. Cualquiera que busque matrices ortogonales 2 por 2, por más que se crea que esté inventando, va a caer dentro de estos dos. Cualquier matriz ortogonal va a ser esto para cierto X o va a ser esto para cierto X. Para 3 no hay una caracterización fuerte, decir esta es la colección de todas las matrices ortogonales. Hay una vía rotaciones, pero esa vía rotaciones igual te da ciertos grados de libertad. Para 4 peor no hay una caracterización de todas las ortogonales, para 5 peor no hay una caracterización de todas las ortogonales, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos problemas que uno los puede entender de forma simple. Su solución no es trivial. Y realmente esos son los problemas que cobran bastante historia, ¿no? Son problemas fáciles de entender, fáciles de comprender, con conceptos tan básicos, porque aquí lo único que estaría jugando para entender este problema son los polinomios característicos. No es más, podemos definirlo simplemente desde el punto de vista de sistemas de ecuaciones, pero las soluciones pues están lejos de encontrarse. Tal vez las máquinas nos ayuden. Como opinión personal, yo tengo bastante fe en las máquinas. Ojalá algún día nos acepten. Bueno, eso es, señoritas y jóvenes. ¿Alguna duda, algún comentario? Ok. Entonces, ahora, eh, respecto al contenido, digamos, para la prueba del viernes sería esto, hasta aquí, hasta la presentación de estos dos problemas. Y ahora hagamos nuestro taller. El taller, por lo general, siempre es como una preparación, ¿no? Más o menos que visualiza un 20%, 30% de nuestra prueba. Así que planteamos el taller 3, el último taller. Como siempre, las reglas son las mismas. Tienen que entregarlas y creo que en esta ocasión extendí el plazo como hasta las 10. Y ya, ¿no? Como hora y media van a tener. Vamos a plantear dos preguntas en realidad. A ver, déjenme ver qué matriz estaba jugando, sea A. Ah, esta es.
Estoy buscando mi matriz. Tiene que ser una matriz semidefinida positiva. Ok, vamos a ver con este entonces. Porque las descomposiciones que comentamos no se pueden calcular a cualquier matriz, ¿no? Tiene que ser una matriz semidefinida positiva. A ver, si no me equivoco, sería 5, 1, 1, 0. El determinante de este es -1, no me sirve. Ya sería no sería semidefinida positiva. El determinante de esta es, pero también quiero cuidar los autovalores, porque después si le salen autovalores, para 2 por 2 nunca va a salir autovalores complejos, pero sí podría salir raíces, ¿no? Y raíces son tanto extrañas. A ver, déjenme ver, estamos planteando 5, 1, 1, 1. Sí, sí sale autovalores complejos. No, no, complejos no, autovalores que no son agradables a la vista. Ya sé, vamos a jugar con esto. Sí, esta sí. Esta sí, esta no. Esta entonces va a ser 3, 1, 1, 3, 0, 0, 0, 0. Y acá vamos a elegir un valor para que sea no negativo. Esta de acá es semidefinida positiva, porque el primer menor, su determinante, sería 3. El segundo menor, que sería este determinante, sería 3 por 3, 9, menos 1. 8, ¿no? 8 positivo, entonces semidefinida positiva. Y acá ponemos un 3, no importa. Esta matriz también va a ser semidefinida positiva, porque el primer menor, determinante positivo, el segundo menor, determinante positivo, el tercer menor, que es el propio A, sería el determinante de A, y el determinante de A sería el determinante de este por el determinante de este. De este salió 8 y de este es 3, el determinante de A sería 24. Entonces, A es semidefinida positiva. Semidefinida positiva. Lo que voy a pedirles es calcular primero la descomposición en raíz, B por B, y la descomposición de Cholesky. Y A, que se llama, era L por L, ¿no? Descomposición de Cholesky. De Cholesky. Esta primera, y esta va a ser un tanto más algebraica. Si pensamos que B es de la forma 0, B sub 1, B sub 2, 0. Déjeme recordar cómo era esto. Era al revés. Vamos a pensar que esto es A sub 1, A sub 2, A sub 3, 0. Miento. B sub 1. B sub 1, 0, 0, 0. B sub 2, 0. Pensemos que esta es una matriz no negativa. ¿Ok? Y de hecho pueden suponer que B1 es mayor estricto que 0 y B2 también es mayor estricto que 0. Entonces, lo que quiero que encuentren es calcular B y este va a depender. Calcular B, que va a ser de esta forma, ¿no? B1, B2, B3. Bueno, está obvio que va a ser B3. Calcular B, esta por si acaso que dependa
depende de las entradas B sub i j. Las entradas B sub i j son estas, ¿no? Tal que B de B es igual a lambda B. Es decir, caracterizar un autovector. Y este autovector, por si acaso, debe ser mayor. Debe ser no negativo. ¿Ya? El vector debe ser no negativo. Ok, esto es, señoritas y jóvenes. El primer ejercicio, algo que trabajamos los días anteriores, la descomposición en raíz y la descomposición de Cholesky. El segundo ejercicio ya es un poco más de matrices no negativas y cuentas algebraicas para poder determinar un autovector de B. Naturalmente, observar de que si B es mayor o igual que 0, este autovalor tiene que ser mayor o igual que 0. Algunos podrían pensar que es un poco engorroso, pero observar que hay ceros y esos ceros nos tendrían que ayudar a hacer las cuentas del autovector. Ok. ¿Está claro? ¿Alguna duda, algún comentario? Profesor, dijo B es no, es no negativa, ¿no? Sí, sí, sí. Esto de acá maneja el concepto de semidefinida positiva. Esto de acá era que A de X, X es mayor o igual que 0, que es diferente cuando es no negativa. Cuando es no negativa, las entradas son mayores o iguales que 0, ¿no? Aquí no nos metemos con los menores, con los determinantes. Aquí simplemente las entradas son mayores o iguales que 0. Por lo tanto, este vector B es tal que sus entradas que van a encontrar tienen que ser mayores o iguales que 0. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues entonces, señoritas y jóvenes, trabajen este taller, es sobre 5 puntos, el último taller y luego ya el viernes tenemos nuestra prueba final. Bien, entonces, si no hay más preguntas, voy a estar conectado al menos un par de minutos más y ya vayan trabajando. La tarea, la actividad ya está creada en Classroom y como siempre deben subir su respaldo a Classroom. Ahora, yo les pido, por si acaso, sus fotos de carnets para ubicarlos en la lista, porque en algunos casos ustedes, en su Classroom, no están con el nombre que corresponde a la lista oficial. Y si en la lista oficial no pondría las notas es porque yo no los puedo ubicar, ¿no? Así que no es de gana que yo les esté pidiendo su carnet de identidad. Es por ese error que no pueden... es por eso que sugiero que suban sus imágenes de sus carnets de identidad, por si acaso. La hora está en el Classroom, a ver, déjame revisar. Pero como mínimo es hasta las 10 por si acaso. Tienen hora y media aproximadamente para esos 2 ejercicios. Ya, trabajen por favor. Bueno, el viernes va a estar subida el examen final como en las sesiones anteriores y no es necesario que nosotros nos conectemos. Esto implicaría de que sería la última sesión que estamos abriendo, ¿no? En el módulo de matrices. Ahora, señoritas y jóvenes, eventualmente alguno de ustedes en lo futuro quizá quiera trabajar algún tópico que contenga lo que les acabo de mostrar. Ahora, hay muchas más aplicaciones, por si acaso, como les comentaba, está la parte de los procesos estocásticos finitos, y ahí se puede hacer bastante y se puede respaldar con teoría de matrices. Los módulos que están avanzando ustedes, como como este es el programa de maestría, son importantes para que ustedes puedan elegir un tema de tesis. Cada módulo denle su peso. En algunos casos podrá parecer muy difícil, muy fácil, no sé, es la opinión de ustedes, pero cada módulo tiene su peso y cada módulo es una potencial ayuda para que puedan tener su trabajo final al momento de graduarse o al momento de intentar graduarse en la maestría. Consideren eso y así que de pronto nos vemos en algún otro módulo y si no, pues fue un gusto haber trabajado con ustedes. Quedamos acá y nos vemos pronto. Cuídense mucho. Gracias.
Muchas gracias, Muchas gracias, doctor. profesor. Ujú.